Las cadenas en sus muñecas reflejaban la luz del sol moribundo, mientras el capitán William Harrison observaba cómo arrastraban a dos mujeres apaches embarazadas hacia su rancho. Nunca había pedido esclavos, nunca había querido la responsabilidad de poseer vidas humanas. Pero las palabras de su oficial al mando aún resonaban en sus oídos. Considéralo un pago por tus servicios, Harrison. Te lo has ganado. Lo que el capitán no sabía era que ese momento destrozaría todo lo que creía sobre el honor, el deber y lo que realmente significaba ser libre de pie en su porche. En el territorio de Nuevo México en 1847, Harrison se enfrentó a una decisión que definiría no solo su propio futuro, sino también la vida de dos mujeres que llevaban en su interior a la siguiente generación de un pueblo que su propio gobierno intentaba destruir. La decisión que estaba a punto de tomar lo convertiría de héroe de guerra, condecorado en el hombre más buscado de la frontera, y transformaría un simple rancho ganadero en algo que desafiaría los cimientos mismos de la expansión estadounidense. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El capitán William Harrison se encontraba bajo el calor abrasador del desierto de Nuevo México, con su uniforme de caballería de la Unión empapado de sudor y polvo, tras 3 meses de incansable campaña contra los asentamientos apaches. Los botones de latón de su casaca azul reflejaban el intenso sol de la tarde, mientras observaba a sus hombres sacar a 2 mujeres apaches embarazadas del carro de suministros. Tenían las manos atadas con cuerdas, sus tradicionales vestidos de piel de ciervo estaban rotos y manchados, pero sus ojos reflejaban una férrea dignidad que a Harrison le revolvió el estómago de vergüenza. «Capitán», gritó el sargento Marcus Bradley, con su acento de Kentucky cargado de satisfacción. «El coronel Matthews quería que usted eligiera primero el botín. Dice que se ha ganado una buena gestión después de lo que hizo en Canyon Diablo». Bradley escupió al polvo y señaló a las mujeres con la crueldad despreocupada de un hombre que había dejado de ver a ciertas personas como humanas. Hacía mucho tiempo. Harrison apretó la mandíbula al recordar el Cañón Diablo, la victoria que le había valido una condecoración y un ascenso. 43 guerreros apaches muertos, incluyendo a su jefe, un hombre llamado Lobo Corredor, que intentaba negociar un paso seguro para su gente hacia la reserva. Harrison había obedecido las órdenes, había liderado la carga que rompió la resistencia, pero el recuerdo del rostro de aquel anciano jefe, al caer, aún lo atormentaba en sueños. Las 2 mujeres no debían de tener más de 20 años. La más alta tenía rasgos marcados, con pómulos prominentes, y una larga cabellera negra trenzada con pequeños mechones de turquesa. A pesar de sus manos atadas y su vientre abultado, se comportaba con el porte de alguien nacido para liderar. Su compañera era más pequeña, más delicada, pero había una feroz protección en su cercanía a la otra mujer, como si fueran hermanas defendiéndose mutuamente del mundo. «No necesito amas de llaves», dijo Harrison en voz baja. Su voz apenas audible por encima del viento del desierto. Bradley rió, un sonido áspero que resonó en las formaciones rocosas rojas que rodeaban el rancho de Harrison. «Vamos, capitán. Todo hombre necesita una mujer que cuide su hogar. Estas indias apaches saben trabajar duro, y una vez que dejan a sus bebés, bueno». Dejó que la insinuación flotara en el aire como el humo de una fogata. Harrison sintió un escalofrío. NLP había aceptado este rancho remoto como pago por su servicio militar, pensando que sería un lugar donde encontrar paz tras años de guerra. La propiedad consistía en 500 acres de tierras de pastoreo marginales, una modesta casa de adobe y corrales que necesitaban reparaciones constantes. Estaba lo suficientemente aislado como para olvidar la matanza, las órdenes que lo habían convertido en algo que apenas reconocía. Pero ahora la guerra lo había seguido a casa. La mujer apache más alta levantó la cabeza y miró a Harrison directamente a los ojos. En ese instante, vio algo que lo conmovió profundamente. No lo miraba con el miedo ni el odio que esperaba. En cambio, había un desafío en su mirada, como si evaluara su carácter y lo encontrara deficiente. Sus labios se movieron ligeramente, y él captó una frase susurrada en apache que no entendió, pero su tono era inequívocamente de oración, o quizás de desafío. ¿Cómo se llaman?, preguntó Harrison de repente. Bradley se encogió de hombros. «¿A quién le importa? Llámalos como quieras. La propiedad no necesita nombres». Sacó un papel arrugado de su alforja. «Solo necesito que firmes aquí, acusando recibo de tu compensación». Harrison miró fijamente el documento. Era una simple transferencia de propiedad, que numeraba a 2 prisioneras apaches, de aproximadamente 20 años, ambas embarazadas, como si fueran ganado entregado al mercado. Su mano temblaba ligeramente al tomar la pluma que Bradley le ofrecía. Todo su instinto de soldado le decía que firmara los papeles, aceptara lo que le ofrecían,
y sacar el máximo provecho de una situación imposible, pero al volver a mirar a las dos mujeres, Harrison vio algo más en sus rostros. La mujer más pequeña se había puesto una mano protectora sobre su vientre redondeado, y sus ojos reflejaban el mismo amor intenso que había visto en el rostro de su madre al hablar de sus hijos. La mujer más alta le susurraba algo a su compañera, en su lengua materna, palabras que sonaban a consuelo y seguridad. No eran simples prisioneras de guerra. Eran futuras madres, mujeres cuyo mundo entero había sido destruido por hombres como él, que ahora enfrentaban un futuro incierto encadenadas. Harrison pensó en su propia madre, fallecida hacía 5 años, y en lo que diría si pudiera verlo ahora. Margaret Harrison lo había criado para creer que la fuerza consistía en proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, no en aprovecharse de su sufrimiento, capitán. Preguntó Bradley, impaciente. Los hombres esperan para regresar. Alfred Harrison volvió a mirar el papel. Al final, en letra pequeña, notó algo que le heló la sangre. El documento establecía que las mujeres debían ser utilizadas para labores domésticas y fines reproductivos, según lo considerara apropiado el destinatario. La deshumanización superficial de esa frase lo golpeó como un puñetazo. ¿Dónde salieron?, preguntó Harrison, intentando ganar tiempo mientras su mente daba vueltas. Los pillé intentando huir hacia el norte después de que atacamos su campamento la semana pasada, explicó Bradley. Iban con un grupo de mujeres y niños rumbo a las montañas. La mayoría logró escapar, pero a estos dos les frenó su estado. Señaló sus vientres embarazados con indiferencia. Harrison cerró los ojos brevemente, intentando bloquear la imagen de mujeres embarazadas huyendo por el desierto, desesperadas por alcanzar la seguridad de sus hijos nonatos. Cuando los abrió de nuevo, la mujer apache más alta seguía observándolo, y se dio cuenta de que entendía más inglés del que aparentaba. Había inteligencia en sus ojos oscuros, y una fuerza que le recordaba a los guerreros apaches contra los que había luchado hombres que habían muerto, protegiendo a sus familias con una valentía que se había ganado su respeto a regañadientes. El sol de la tarde caía con fuerza, y Harrison pudo ver que ambas mujeres luchaban contra el calor y su condición física. La mujer más pequeña se tambaleó ligeramente, y su compañera se acercó de inmediato para sostenerla, a pesar de tener las manos atadas. Fue un gesto tan simple de cuidado y protección que desató algo en el pecho de Harrison. Sargento Bradley, dijo Harrison finalmente, con la voz ronca. Necesito hablar con estas mujeres en privado antes de firmar nada. Bradley frunció el ceño. Señor, solo son apaches. ¿De qué hay que hablar? Es una orden, sargento. La autoridad en la voz de Harrison hizo que Bradley retrocediera. Había servido a las órdenes del capitán el tiempo suficiente como para saber cuándo discutir sería inútil. Sí, señor. Daremos de beber a los caballos y esperaremos junto al corral. Hizo una señal a los demás soldados, quienes se alejaron a regañadientes. Quejándose de la demora cuando se quedaron solos, Harrison se acercó lentamente a las dos mujeres, con las manos visibles y vacías. La mujer más alta se tensó, lista para luchar o huir a pesar de sus ataduras, mientras su compañera se apretaba contra ella. De cerca, Harrison pudo ver el agotamiento grabado en sus rostros, la forma en que sus ropas colgaban sueltas tras semanas de alimentación insuficiente, los pequeños cortes y moretones que delataban un duro viaje. ¿Entiendes inglés, Pregan? En voz baja, la mujer más alta lo estudió durante un largo momento antes de asentir una vez, con cautela. Mi nombre es William Harrison. ¿Cuáles son sus nombres? Otra pausa. Y luego soy Ayanna. Ella es Itzel. Su inglés tenía acento, pero era claro. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Ayanna, repitió Harrison, probando las sílabas desconocidas. ¿Qué significa? Flor eterna, respondió ella, y luego añadió con amarga ironía, aunque hay poco que florezca en este lugar de muerte. Harrison se estremeció ante la precisión de su observación. El desierto que rodeaba su rancho era hermoso, a su manera cruda, pero también implacable, un lugar donde solo sobrevivían los más fuertes. Y Itzel, arcoíris. La voz de Ayanna se suavizó al mirar a su compañera. Nació durante una tormenta, cuando el sol y la lluvia se unieron para pintar el cielo. Por un momento, los tres guardaron silencio. Harrison se encontró viendo a estas mujeres no como prisioneras enemigas, sino como personas con nombres, historias y esperanzas para sus hijos no nacidos. Ayanna lo observaba con la misma intensidad, como si intentara determinar qué clase de hombre era realmente bajo el uniforme. El documento que quieren que firme, dijo Harrison lentamente, dice que ahora eres de mi propiedad, que puedo hacer lo que quiera contigo. Ayanna apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. ¿Y qué quiere hacer con nosotros, capitán? Harrison. Fue un desafío directo, y Harrison sabía que su respuesta determinaría no solo su destino inmediato, sino también el tipo de hombre en el que se convertiría. Volvió a pensar en Canyon Diablo, en el rostro del viejo jefe al morir, en todas las órdenes que había seguido sin rechistar. Pensó en la voz de su madre,
en los valores que ella había intentado inculcarle antes de que la guerra los consumiera. «Quiero darte una opción», dijo finalmente, «algo que nadie te ha ofrecido en mucho tiempo». Los ojos de Ayanna se abrieron ligeramente. La primera grieta en su estoica compostura. A su lado, Itzel susurró algo en apache, con voz urgente e inquisitiva. «¿Qué tipo de elección?», preguntó Ayanna. Harrison miró hacia su casa, luego hacia la vasta extensión de desierto que se extendía hacia las montañas donde otras bandas apaches aún vagaban en libertad. «Puedo firmar estos papeles y convertirlos en mis esclavos, darles comida y refugio a cambio de trabajo. Estarían a salvo de otros soldados, pero nunca serían libres». Hizo una pausa, sopesando sus palabras con cuidado. «O puedo encontrar otra solución. ¿Qué otra manera? Todavía no lo sé», admitió Harrison, «pero sé que no puedo poner mi nombre en un documento que diga que 2 mujeres embarazadas son de mi propiedad. No lo haré». El silencio se extendió entre ellos, impregnado del sonido del viento del desierto y las voces lejanas de los soldados que esperaban. Harrison sentía el peso de la decisión oprimiéndolo como el calor del sol. Si se negaba a tomar la custodia de las mujeres, Bradley simplemente encontraría a alguien que sí lo hiciera. Si firmaba los papeles, se convertiría en cómplice de un sistema que reducía a los seres humanos a ganado. Pero si elegía una tercera opción, si buscaba la manera de ayudar a estas mujeres, sin atribuirse su propiedad, estaría desafiando las órdenes directas de su comandante. Arriesgaría su carrera militar, su pensión, quizás incluso su libertad. El ejército no veía con buenos ojos a los oficiales que se negaban a obedecer órdenes, sobre todo cuando se trataba de tratar con prisioneros apaches. Mientras debatía la decisión, Harrison notó que Ayanna lo observaba atentamente, percibiendo la tensión en su rostro. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi interrogativa. «¿No eres como los demás soldados, quizás?», dijo Harrison. «O quizás simplemente estoy cansado de ser como ellos». El sonido de pasos, acercándose, los hizo girar a todos. El sargento Bradley regresaba hacia ellos, con la paciencia claramente agotada. «Capitán, los hombres se están poniendo impacientes. Tenemos que regresar antes del anochecer si queremos llegar al fuerte por la mañana». Harrison miró el bolígrafo, que aún tenía en la mano, y luego a las 2 mujeres cuyas vidas pendían de un hilo. Había llegado el momento de tomar una decisión, y no habría vuelta atrás. Fuera cual fuera su decisión en preparar y narrar esta historia, nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Sargento», dijo con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su pecho, «necesito que le devuelva esos papeles al coronel Matthews». El rostro de Bradley se ensombreció. «Señor, dígale que respetuosamente rechazo su generosa oferta». El sargento miró a Harrison como si hubiera perdido la cabeza. «Capitán, no puede negarse sin más. Son sus órdenes». «No me niego a cumplir mis órdenes», respondió Harrison con cautela. «Solicito que el coronel encuentre alternativas para estas prisioneras. Mi rancho no es adecuado para albergar a mujeres en sus condiciones». Era una excusa floja, y todos los presentes lo sabían. La mano de Bradley se dirigió instintivamente hacia su arma, y Harrison comprendió que, al negarse a aceptar a las mujeres como esclavas, acababa de cruzar una línea que podría costarle todo. Pero al mirar el rostro de Ayanna y ver el primer rayo de esperanza atravesando su máscara estoica, Harrison supo que había tomado la única decisión con la que podía vivir. Pasara lo que pasara, lo afrontaría como el hombre que su madre lo había criado para ser, no como el asesino que el ejército había intentado matar a Naslo. La tensión en el aire del desierto era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, mientras el rostro del sargento Bradley alternaba entre la incredulidad, la ira y algo cercano al pánico. Su mano curtida permanecía cerca de su revólver Colt, y Harrison podía ver los cálculos que se desarrollaban en sus ojos. Rechazar una orden directa del coronel Matthews no era solo insubordinación, sino un suicidio profesional. Y Bradley lo sabía mejor que nadie. «Capitán Harrison», dijo Bradley lentamente, con su acento de Kentucky acentuándose a medida que aumentaba su nivel de estrés, «no creo que comprenda la situación en la que se está metiendo. El coronel Matthews lo eligió específicamente para esta misión. No va a tolerar que le echen en cara su generosidad». Harrison sintió que el sudor le corría por la espalda bajo su uniforme de lana, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces se lo explicaré yo mismo cuando regrese al fuerte la semana que viene. Estas mujeres necesitan atención médica que no puedo brindarles aquí. Seguro que el coronel lo entenderá». Era una excusa floja, y todos los presentes lo sabían. Los puestos militares no eran precisamente conocidos por su compasión hacia los prisioneros apaches, pero le dio a Harrison tiempo para pensar, para averiguar qué vendría después. Detrás de él, podía oír a Ayanna traduciendo en voz baja para Itzel en su lengua materna. Con voz urgente pero controlada, Bradley escupió al polvo, con la paciencia finalmente agotada. «Esto es una locura, capitán. Estás arruinando tu carrera por un par de indias apaches
que te degollarían a la primera oportunidad, señaló bruscamente a las mujeres. Míralas, no agradecen tu clemencia. Están planeando cómo escapar o matarte. Eso es lo que hace esta gente. Harrison se giró para observar el rostro de Ayanna, buscando el odio y el engaño que Bradley estaba seguro de encontrar. En cambio, vio algo mucho más complejo en cautela mezclada con curiosidad, inteligencia calculando posibilidades y, en el fondo, una esperanza desesperada que ella intentaba no permitirse sentir. Sus ojos oscuros se encontraron directamente con Lucy y comprendió que ella estaba esperando a ver qué clase de hombre demostraría ser cuando la presión aumentara. «Sargento», dijo Harrison en voz baja, «usted y sus hombres pueden retirarse. Regresen al fuerte e informen al coronel Matthews que llegaré en breve para hablar de la situación en persona». La mandíbula de Bradley se movió en silencio por un momento, claramente debatiéndose entre su deber como soldado y la creencia de que su comandante había perdido la cabeza. Finalmente negó con la cabeza con disgusto. «Que sea su responsabilidad, capitán. Pero no espere que yo responda por usted cuando el coronel empiece a hacer preguntas mientras los soldados montaban a caballo y se alejaban entre una nube de polvo y quejas. Harrison se encontró solo con 2 mujeres apaches embarazadas en medio del desierto de Nuevo México, sin un plan claro y con la creciente certeza de que acababa de destruir su carrera militar. El silencio que siguió al paso de los cascos fue profundo, roto solo por el silbido del viento entre las formaciones rocosas cercanas. Ayanna fue la primera en hablar. «Te has ganado enemigos poderosos por culpa de desconocidos». «Quizás», admitió Harrison, caminando hacia su casa de adobe. «Vamos a ambos. Necesitan comida y agua, y tenemos que averiguar qué pasa después. ¿Y si esto es una trampa?», susurró Itzel en apache. Aunque Harrison captó el significado por su tono y lenguaje corporal en Ayanna, observó la figura de Harrison que se alejaba, notando la caída de sus hombros que sugería agotamiento más que agresión. Su forma de moverse sin la alerta depredadora que ella había aprendido a reconocer en los soldados. «Si es una trampa», respondió en su idioma, «es extraña. La mayoría de los hombres blancos que quieren hacernos daño no entregan sus armas primero». El interior de la casa de Harrison estaba amueblado con sencillez pero limpio, con gruesos muros de adobe que proporcionaban un bendito alivio del calor del desierto. La sala principal contenía una tosca mesa de madera, 2 sillas, una chimenea de piedra y estanterías llenas de libros, aún más libros de los que ninguna de las 2 mujeres había visto jamás juntos. La mirada de Ayanna se detuvo en los volúmenes, recordando las historias de su abuelo sobre el poder que encierran las palabras escritas del hombre blanco. Harrison señaló las sillas y pareció darse cuenta de que las mujeres seguían atadas. Dudó un momento, sopesando claramente los riesgos, y luego sacó un cuchillo de su cinturón. Ambas se tensaron, pero en lugar de amenazarlas, cortó con cuidado las cuerdas que le sujetaban las muñecas. «Ahí», dijo, retrocediendo para darles espacio. «Así está mejor». Ayanna se frotó las muñecas irritadas, maravillada por la simple libertad de mover las manos. A su lado, Itzel hacía lo mismo, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Era algo tan insignificante, pero después de semanas de ataduras, poder tocar su propio vientre, consolar a su hijo nonato con sus propias manos, se sentía como un milagro. «Gracias», dijo Ayanna simplemente. Las palabras tenían más peso del que su simpleza sugería. Harrison asintió y se acercó a un armario, sacando carne y sica, galletas duras y una jarra de agua. «No es mucho, pero es mejor que lo que has estado». Kumien puso la comida en la mesa y luego se retiró al otro extremo de la sala, claramente intentando que las mujeres se sintieran menos amenazadas por su presencia mientras comían. Harrison se encontró observando a Ayanna con más atención. A pesar de su terrible experiencia, había una inconfundible dignidad en su porte, una autoridad serena que le recordaba a los oficiales bajo cuyas órdenes había servido. Sus manos, aunque marcadas por el sufrimiento, se movían con grácil precisión mientras ayudaba a Itzel a comer, y cuando le hablaba en apache a su compañera, su voz tenía la cadencia de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Eras alguien importante en tu tribu», observó Harrison. Ayanna hizo una pausa mientras comía, pensando si responder con sinceridad. «Mi padre fue un jefe guerrero. Mi esposo fue su sucesor elegido». El pasado flotaba con fuerza en el aire entre ellos. Ambos murieron en el Cañón Diablo. Su voz era firme, pero Harrison captó el destello de dolor que cruzó su rostro, junto con muchos otros que creyeron en sus promesas de un viaje seguro a la reserva. Las palabras impactaron a Harrison como un puñetazo. Cañón Diablo, Gran Victoria, la batalla que le había valido un ascenso y reconocimiento. Había liderado la carga de caballería que quebró la resistencia apache. Había visto a su jefe guerrero caer bajo las balas de sus hombres. La posibilidad de que esta mujer estuviera relacionada con esa batalla, que él pudiera haber sido responsable de dejarla viuda, le revolvió el estómago de culpa. «Estuve allí», dijo en voz baja. «Lideré la carga». La confesión
quedó suspendida en el aire, como el humo de una pira funeraria. Itzel abrió los ojos de par en par asustada y se acercó más a Ayanna, pero la mujer mayor simplemente observó el rostro de Harrison con renovada intensidad. Lo sé, dijo finalmente. Te reconocí al instante. Eras el del caballo gris. El que se abrió paso entre nosotros y llegó primero a mi marido. Harrison cerró los ojos, recordando el caos de aquella mañana. Los apaches ondeaban una bandera blanca, intentando negociar, cuando el coronel Matthews dio la orden de atacar. Harrison había obedecido las órdenes, como siempre, pero el recuerdo del rostro del jefe guerrero al caer lo había atormentado. Desde entonces, su esposo fue un hombre valiente, dijo Harrison. Pudo haber huido al vernos venir, pero se quedó para proteger a los demás. Ansí, asintió Ayanna. Así era él. Siempre decía que el deber de un líder era proteger a su pueblo, incluso a costa de su propia vida. Hizo una pausa y añadió con serena intensidad. Es una lección que he intentado recordar en las semanas transcurridas. Desde su muerte, el peso de sus palabras se cernió sobre Harrison como una pesada manta. Esta mujer, esta viuda que llevaba en su vientre al hijo de su difunto esposo, había estado protegiendo a otros incluso mientras lamentaba sus propias pérdidas. Mientras él cumplía órdenes y se ganaba elogios, ella vivía con las consecuencias de sus actos. Debería haberme negado a atacar, dijo Harrison de repente. Su gente ondeaba una bandera de tregua. Las órdenes del coronel estaban equivocadas. Ay, ladeó la cabeza, observándolo con renovado interés. Pero no te negaste, no. Seguí órdenes, como siempre. ¿Cómo me entrenaron? La voz de Harrison estaba llena de amargura y autorrecriminación. Me dije a mí mismo que los soldados no hacen políticas, solo las ejecutan. Pero esa es la excusa de un cobarde, ¿no? Quizás, dijo Ayanna con cautela, o quizás simplemente es lo que creías que debías hacer para sobrevivir en tu mundo, igual que yo hice lo que creía que debía hacer para sobrevivir en el mío. El paralelismo que trazó fue incómodamente preciso. Ambos habían sido moldeados por circunstancias ajenas a su control, obligados a tomar decisiones que comprometieron sus ideales para proteger lo que más les importaba. Para Harrison, había sido su deber como soldado. Para Ayanna, era la vida que crecía en su interior y la joven que dependía de su protección. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ayanna, cuando tu coronel se entere de que nos liberaste en lugar de reclamarnos como propiedad. Harrison había estado temiendo esa pregunta, porque honestamente no sabía la respuesta. Lo más probable es que me enfrente a un consejo de guerra. Pérdida de rango, pérdida de paga, posiblemente prisión. La miró directamente a los ojos, pero no podía firmar esos papeles. No podía convertirlas en mis esclavas, aunque para ti hubiera sido más fácil. Lo más fácil no siempre es lo correcto. Ayanna guardó silencio un largo rato, asimilando esta confesión. En su experiencia, los soldados blancos rara vez optaban por el camino difícil cuando había uno más fácil, sobre todo al tratar con prisioneros apaches. Sin embargo, este hombre había echado a perder su carrera antes que reclamar la propiedad de ella y de Itzel. «Hay algo más que podrías hacer», dijo lentamente. Harrison levantó la vista, con esperanza en los ojos. «Che, podrías ayudarnos a llegar a la reserva. Si llegáramos como mujeres libres en lugar de esclavas fugitivas, podríamos tener la oportunidad de una vida plena. Nuestros hijos podrían crecer con su gente en lugar de ser esclavizados». Era una petición sencilla, pero Harrison comprendió de inmediato la magnitud de lo que pedía. Ayudar a los prisioneros apaches a escapar no era solo insubordinación, sino traición. Sería tildado de desertor y traidor, perseguido por su propio ejército el resto de su vida. «La reserva está a 90 kilómetros al norte de aquí», dijo, «atravesando territorio controlado por bandas apaches hostiles que me matarían en cuanto me vieran». «Sí», coincidió Ayanna, «sería peligroso para todos, y aunque lo lográramos, el ejército nunca dejaría de buscarme. Seré un hombre buscado por el resto de mi vida. Eso también es cierto». Harrison se acercó a la ventana y contempló la vasta extensión de desierto que se extendía hacia las montañas lejanas. En algún lugar otras bandas apaches seguían luchando por su libertad, resistiendo el inexorable avance de la expansión estadounidense. Si ayudaba a escapar a estas mujeres, estaría eligiendo su bando por encima del suyo, abandonando todo lo que había sido en favor de algo que ni siquiera podía nombrar Anne. Pero mientras estaba allí, sopesando la decisión imposible, Harrison volvió a pensar en su madre. Margaret Harrison había sido una mujer devota que creía que cada persona era creada a imagen de Dios, sin importar su raza o circunstancias. Ella le había enseñado que el valor de un hombre no se medía por sus logros ni su riqueza, sino por cómo trataba a quienes no tenían poder para valerse por sí mismos. «Si hiciera esto», dijo Harrison sin darse la vuelta, «si te ayudara a llegar a la reserva, ¿qué sería de mí después?». «No lo sé»,
admitió Ayanna. Pero creo que por fin podrías mirarte al espejo sin vergüenza en la verdad de sus palabras. Lo impactó como una revelación. Durante meses, Harrison había evitado su propio reflejo, incapaz de enfrentarse al hombre, en el que se había convertido al servicio de un ejército que consideraba a los apaches obstáculos que debían eliminarse, en lugar de seres humanos merecedores de una dignidad básica. La perspectiva de liberarse finalmente de esa carga era casi abrumadora. Se giró para encarar a las dos mujeres, viéndolas con claridad, quizás por primera vez. Ayanna estaba sentada con las manos acunando su vientre hinchado, con los ojos brillantes, de inteligencia y esperanza. A su lado, Itzel lo observaba con la confianza de quien había puesto su vida en sus manos. No eran prisioneras, ni propiedad, ni obstáculos para la expansión estadounidense. Eran futuras madres que veían su interior, el futuro de su pueblo, y que solo pedían la oportunidad de criar a sus hijos en libertad. De acuerdo, dijo Harrison en voz baja. Te ayudaré a llegar a la reserva. La transformación en ambas mujeres fue inmediata y profunda. La compostura que Ayanna mantenía con tanto esmero se quebró, revelando el profundo alivio y la gratitud que había estado conteniendo. Itzel rompió a llorar suavemente. Sus lágrimas eran una mezcla de alegría e incredulidad ante el hecho de que su terrible experiencia finalmente pudiera estar llegando a su fin. Pero lo haremos a mi manera, continuó Harrison, con su entrenamiento militar, imponiéndose al empezar a planificar. Necesitaremos suministros, armas y una ruta que evite las patrullas del ejército. Va a ser peligroso, y no hay garantía de que lo logremos. Lo entendemos, dijo Ayanna, secándose las lágrimas que no se había dado cuenta de que derramaba. Llevamos meses viviendo en peligro, al menos ahora lo afrontamos con esperanza en lugar de desesperación. Mientras los tres empezaban a hablar de los detalles de su escape, Harrison sintió algo que no había experimentado en años, un propósito que no tenía nada que ver con seguir órdenes ni ascender. Por primera vez desde el Cañón Diablo, elegía luchar por algo en lo que creía en lugar de simplemente obedecer la voluntad de otros. El viento del desierto silbaba a través de las grietas de sus muros de adobe, trayendo consigo la promesa de un cambio. Mañana sería un hombre diferente al de hoy. Ya no sería el capitán William Harrison de la caballería de los Estados Unidos, sino simplemente una persona que intentaba hacer lo correcto en un mundo que parecía haber olvidado el significado de esa palabra. Pero esta noche, mientras observaba a Ayanna e Itzel planificar el futuro de sus hijos con la desesperada esperanza de las mujeres a las que se les había dado una segunda oportunidad inesperada, Harrison supo que finalmente había encontrado el camino de regreso al hombre que su madre había criado de él para hacer. En el amanecer, se arrastraba por el desierto de Nuevo México como un animal cauteloso, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados que se reflejaban en las montañas lejanas. Harrison apenas había dormido, su mente daba vueltas a la logística de su escape y a la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. Encontró a Ayanna ya despierta, sentada junto a la ventana, contemplando el amanecer con expresión de silenciosa contemplación. En la tradición de mi pueblo, dijo sin volverse, el amanecer representa nuevos comienzos, la oportunidad de dejar atrás las penas del ayer y abrazar lo que podría ser posible. Harrison se acercó a ella junto a la ventana, notando cómo la luz de la mañana suavizaba sus rasgos y la hacía parecer más joven. ¿Crees eso, que realmente podemos dejar atrás el pasado? Creo que debemos intentarlo, respondió Ayanna. La alternativa es cargar con nuestras heridas para siempre. Y esa no es forma de vivir. Se tocó el vientre con suavidad. Sabra, todo cuando el futuro crece en nuestro interior. Durante los 3 días siguientes, trabajaron juntos para planificar su escape con la precisión metódica de una campaña militar. El entrenamiento táctico de Harrison resultó invaluable, ya que trazó rutas que evitarían las patrullas del ejército y las incursiones apaches. Ayanna aportó su profundo conocimiento del terreno desértico, incluyendo fuentes de agua ocultas y refugios naturales que no aparecían en ningún mapa del ejército. Hay un cañón a unos 25 kilómetros al noreste de aquí, explicó, dibujando puntos de referencia en el polvo con un palo. Mi abuelo me llevaba allí de niña a recoger plantas medicinales. Tiene agua dulce todo el año y solo se puede acceder desde una dirección. Podíamos descansar allí durante el calor del día y viajar de noche. Harrison estudió su rudimentario mapa, impresionado por el detalle de sus conocimientos geográficos. ¿Cómo recuerdas todo esto? Hace años que no estabas aquí de niña. Los niños apaches aprenden a leer la tierra como tus hijos aprenden a leer libros, explicó Ayanna. Nuestra supervivencia siempre ha dependido de conocer cada roca, cada arroyo, cada escondite de nuestro territorio. Mi abuelo decía que el desierto nos protegería si entendíamos su idioma. Mientras planeaban, Harrison empezó a ver más allá de la brecha cultural que siempre había existido entre su mundo y el de ellos. La inteligencia de Ayanna era evidente, no solo en su pensamiento estratégico, sino también en su adaptación a las circunstancias cambiantes y en su capacidad para encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles.
Cuando él mencionó que necesitaban caballos adicionales, ella sugirió que se acercaran a un pequeño puesto comercial mexicano que conocía, donde el dueño podría estar dispuesto a negociar en lugar de hacer preguntas incómodas sobre sus circunstancias a Itzel. Mientras tanto demostró ser mucho más que la simple compañera silenciosa de Ayanna. A pesar de su juventud y su limitado inglés, poseía una capacidad casi sobrenatural para percibir el peligro y los cambios climáticos. En su segundo día de preparación, insistió en trasladar sus provisiones a terrenos más altos, alegando que olía la lluvia que se aproximaba. Harrison se mostró escéptico hasta que llegó la riada repentina esa noche, arrasando con todo lo almacenado en las zonas bajas. ¿Cómo lo supo?, le preguntó Harrison a Ayanna mientras observaban cómo el agua turbia corría por el arroyo. Itzel nació durante una tormenta, explicó Ayanna. Las ancianas dicen que lleva el clima en los huesos. Siempre ha sido capaz de presentir lo que se avecina antes de que llegue. Esa noche, sentados alrededor de una pequeña fogata compartiendo una cena modesta, Harrison se encontró observando a sus insólitos compañeros. 3 semanas atrás solo los habría visto como combatientes enemigos, obstáculos para la expansión estadounidense, que debían ser neutralizados o controlados. Ahora comenzaba a comprenderlos como individuos con habilidades, conocimientos y perspectivas propias, en muchos sentidos superiores a las suyas. «Háblame de tu marido», dijo Harrison de repente, pero inmediatamente se arrepintió de la petición, cuando vio el dolor cruzar el rostro de Ayanna, pero después de un momento, empezó a hablar. Se llamaba Naunesh, que significa trabaja duro en nuestro idioma. No nació para ser jefe de guerra, pero las circunstancias lo obligaron a asumir el liderazgo cuando el ejército empezó a empujar a nuestra gente hacia la reserva. Su voz se hizo más fuerte al continuar. Creía que nuestra supervivencia dependía de encontrar un equilibrio entre la resistencia y la conciliación. Quería negociar, encontrar la manera de que nuestro pueblo conservara algunas de sus tierras tradicionales y al mismo tiempo aceptara la realidad de la expansión estadounidense. Eso es lo que intentaba hacer en Canyon Diablo, dijo Harrison en voz baja. La bandera blanca. Venía a negociar, sí. Convenció a los demás jefes de intentar la paz una última vez, aunque muchos creían que era inútil. Ayanna llevó las manos al vientre sin darse cuenta. Dijo que nuestros hijos merecían la oportunidad de crecer sin el miedo constante a la guerra, incluso si eso significaba aceptar un mundo más pequeño que el que conocíamos. La ironía era amarga. Y en el Harrison había asesinado a un hombre que intentaba la paz, cuyo único delito fue creer que era posible negociar entre dos pueblos que parecían destinados al conflicto. El peso de ese conocimiento lo abrumaba como una carga física, pero también reconoció algo más en la historia de Ayanna, un deseo compartido de un mundo donde sus hijos pudieran vivir sin miedo. «¿Why tú?», preguntó Ayanna, desviando la atención de su propio dolor. «¿Tienes familiares esperándote en algún lugar?». Harrison negó con la cabeza. «Mis padres han muerto. No tengo esposa ni hijos. El ejército ha sido mi única familia durante los últimos 15 años». Hizo una pausa y añadió con amarga sinceridad, «Lo que hace que esta traición sea un poco más llevadera, supongo. No voy a dejar atrás a nadie que dependa de mí». «Estás dejando atrás todo lo que conocías», señaló Ayanna. «No es fácil, independientemente de la familia durante los días siguientes». Su colaboración se profundizó de una forma que ninguno de los dos esperaba. Harrison le enseñó a Ayanna a manejar su pistola de repuesto, enseñándole los fundamentos de cargar, apuntar y disparar, respetando su evidente inteligencia y coordinación natural. Demostró ser una aprendiz rápida, con manos firmes y una concentración absoluta. «Aprendes rápido», observó Harrison después de haber acertado a un objetivo a 20 pasos. «Aprendo lo que necesito para sobrevivir», respondió Ayanna con naturalidad. «Y ahora mismo, necesito protegerme a mí misma y a Itzel si algo te sucede». En el carácter práctico de su pensamiento lo impresionó. No había sentimentalismo en su enfoque de la situación, ni ideas románticas sobre su escape. Comprendía que se embarcaban en un viaje peligroso donde cualquiera de ellos podía ser asesinado o capturado, y se preparaba para ello. A cambio, Ayanna comenzó a enseñarle a Harrison frases básicas apaches y técnicas de supervivencia en el desierto que no se incluían en los manuales del ejército. Le enseñó a encontrar agua interpretando el comportamiento de aves e insectos, a moverse silenciosamente por diferentes tipos de terreno y a identificar plantas comestibles que pudieran alimentarlos si sus provisiones escaseaban en el desierto. «Parece vacío para quienes desconocen sus secretos», explicó mientras practicaban el movimiento silencioso por el terreno rocoso, «pero está lleno de vida para quienes saben mirar. Mi gente ha sobrevivido aquí durante generaciones porque aprendimos a ver lo que otros pasan por alto». A Harrison se sintió fascinado por su conocimiento y la forma diferente de pensar que representaba. Su entrenamiento militar le había enseñado a imponer su voluntad al entorno mediante una potencia de fuego
y una tecnología superiores. El enfoque de Ayanna se basaba en la adaptación y la armonía, trabajando con las fuerzas naturales en lugar de intentar dominarlas, el gran avance. En su relación llegó al cuarto día, cuando Harrison hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras organizaba sus provisiones, encontró una carta que había olvidado, un mensaje del coronel Matthews, que había llegado justo antes de que las mujeres fueran entregadas a su rancho. Al leerla, su rostro palideció de sorpresa e ira. «¿Qué pasa?», preguntó Ayanna. Notando su expresión, a Harrison la miró con los ojos encendidos de furia. «Esta carta es del coronel Matthews. Me da nuevas órdenes». Arrugó el papel en el puño. «Me van a reasignar a un puesto en California. Debo partir hacia San Francisco esta semana. ¿Qué significa esto para nosotros?». «Significa que esto nunca estuvo destinado a ser permanente», dijo Harrison, con la voz tensa por la rabia. «Matthews sabía que me transferían, me lo dio como regalo de despedida, esperando que lo usara unos días y luego lo pasara a otra persona antes de irme. La crueldad calculada del acuerdo los golpeó a los tres como un golpe físico. No habían sido asignados a Harrison como esclavos domésticos permanentes. Su propósito era servir de entretenimiento temporal para un oficial a punto de ser transferido. Seres humanos para ser usados y desechados como equipo desgastado. Ayanna cerró los ojos, asimilando la nueva información. Al abrirlos de nuevo, Harrison vio algo que no había visto antes, no solo determinación, sino una furia fría que igualaba la suya. «Su coronel es un hombre que ve a las personas como objetos para su placer», dijo en voz baja. «Esto lo que sospeché desde hace tiempo sobre las verdaderas intenciones del ejército hacia mi gente». «No todos», dijo Harrison rápidamente. «Hay oficiales que intentan actuar con honor, que siguen las reglas de la guerra incluso al tratar con prisioneros. Apaches, quizás», asintió Ayanna, «pero sirven a un sistema que hace posibles estos arreglos, un sistema que permite que las mujeres embarazadas sean entregadas como regalo a hombres que pueden usarlas como quieran». La cruda realidad de su observación obligó a Harrison a confrontar algo que había estado evitando en su complicidad en un sistema que deshumanizaba a pueblos enteros en aras de la expansión estadounidense. Incluso cuando intentó actuar con honor, formó parte de una institución que consideraba las vidas de los apaches como prescindibles en esa noche. Mientras hacían los preparativos finales para la partida, Harrison se cuestionó todo lo que había creído sobre el deber, el honor y el patriotismo. Los valores que le habían enseñado a defender parecían huecos comparados con la realidad de lo que habían permitido. «Sigo pensando en mi madre», le confesó a Ayanna mientras revisaban sus provisiones por última vez. Decía que el carácter de una persona no se revelaba en los momentos de comodidad, sino en cómo actuaba ante decisiones imposibles. «¿Y qué te dice tu personaje ahora?», preguntó Ayanna. Harrison guardó silencio un buen rato y luego la miró con ojos claros. «Me dice que hay cosas más importantes que seguir órdenes, que proteger vidas inocentes importa más que proteger mi carrera o mi reputación, incluso cuando esas vidas pertenecen a personas que te enseñaron a ver como enemigos». «Sabra todo entonces», respondió Harrison. «Es fácil mostrar compasión por quienes ya te importan. La verdadera prueba llega cuando tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto para quienes apenas conoces», mientras se preparaban para dormir por última vez en casa de Harrison. Ayanna se encontró observando a este hombre que había trastocado su vida por el bien de dos mujeres apaches a las que conocía desde hacía menos de una semana. En la cultura de su esposo existía el concepto de honor en el sacrificio, la idea de que la verdadera nobleza provenía de renunciar a algo valioso, en beneficio de los demás. «Nolnesh te habría respetado», dijo. De repente Harrison miró hacia arriba, sorprendido por el homenaje inesperado. Siempre decía que el honor no consistía en no cometer nunca errores, sino en tener el valor de corregir las cosas cuando te dabas cuenta de que estabas equivocado. La voz de Ayanna era suave pero firme. «Está corrigiendo las cosas, capitán. Harrison, mi esposo, lo habría llamado un hombre de honor». El perdón implícito en sus palabras era casi insoportable para Harrison. ¿Que esta mujer cuyo esposo había asesinado, a cuyo pueblo había ayudado a oprimir, pudiera ver honor en sus acciones le parecía una redención que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente? Mañana emprenderían su viaje hacia lo desconocido, tres aliados improbables unidos por circunstancias que ninguno de ellos podría haber previsto. Se enfrentarían a peligros que fácilmente podrían matarlos a todos, e incluso si lograban llegar a la reserva. Harrison cambiaría para siempre, ya no sería un oficial del ejército de los Estados Unidos, sino un hombre que había elegido la conciencia por encima del deber. Pero esta noche, por primera vez en meses, Harrison sintió algo parecido a la paz. Había recuperado los valores que su madre había intentado inculcarle, y ya no estaba solo cargando con el peso de sus decisiones. En Ayanna y Etzel había encontrado no solo compañeras para el camino que le aguardaba, sino compañeras que comprendían el precio de hacer lo correcto,
cuando el mundo parecía decidido a recompensar lo incorrecto. El viento del desierto susurraba en la oscuridad exterior, llevando consigo la promesa de transformación y la esperanza de que a veces, cuando las personas estaban dispuestas a arriesgarlo todo por los demás, los sueños imposibles podían hacerse realidad. En realidad, la primera señal de peligro llegó con la nube de polvo en el horizonte. Harrison la divisó con sus prismáticos justo después del amanecer, en lo que se suponía sería su último día de preparación. Una columna reveladora que se elevaba del suelo del desierto solo podía significar una cosa: jinetes acercándose rápidamente, demasiados para ser una patrulla de rutina. ¿Cuántos?, preguntó Ayanna, percibiendo la tensión en su postura mientras bajaba los vasos. Al menos una docena, quizá más. La voz de Harrison era sombría al entregarle los prismáticos. Echa un vistazo. Ayanna estudió la nube de polvo que se acercaba con la mirada experta de quien lleva años evadiendo patrullas del ejército. Están forzando a sus caballos. Esta no es una visita casual. Bajó los prismáticos y miró a Harrison a los ojos. Alguien les ha hablado de nosotros. La traición golpeó a Harrison como un puñetazo, aunque comprendió que debería haberlo esperado. El sargento Bradley nunca había sido sutil al expresar su desaprobación de la decisión de Harrison, y su lealtad al coronel Matthews excedía con creces cualquier respeto que pudiera haber sentido por su superior inmediato. Aún así, la rapidez de la respuesta sugería algo más que un simple informe rutinario de insubordinación. Tenemos que irnos ya, dijo Harrison, mientras su entrenamiento militar tomaba el control. Tomen solo lo que podamos cargar. Todo lo demás se queda atrás. Pero mientras se apresuraban a reunir sus provisiones más esenciales, Harrison sabía que era demasiado tarde. Los jinetes que se acercaban llegarían a su rancho en menos de una hora, y 3 personas a pie, 2 de ellas embarazadas, no podían esperar escapar de la caballería montada en pleno desierto. Necesitaban una estrategia diferente, algo que les permitiera ganar tiempo y desviar a sus perseguidores del camino. El viejo pozo de la mina, dijo Ayanna de repente, como si le leyera el pensamiento. A 3 kilómetros al oeste de aquí, escondido entre las rocas. Mi gente lo usó como refugio cuando los soldados llegaron por primera vez a este territorio. Harrison asintió, agradecido por su conocimiento del terreno. Podemos llegar sin que nos vean, si nos vamos ahora y con cuidado, Sian, pero dudó, llevándose la mano al vientre para protegerse. Itzel está cada día más apurada. El estrés y la mala alimentación la han afectado. No estoy segura de que pueda hacer un viaje así tan rápido. Como convocada por la conversación, Itzel apareció en la puerta, pálida y demacrada por el cansancio. Durante la última semana, se había hecho evidente que su embarazo no progresaba tan bien como el de Ayanna. Se movía más despacio, se cansaba con más facilidad, y Harrison la había notado estremecerse de dolor cuando creía que nadie la veía. «Puedo viajar», dijo Itzel en su inglés vacilante, aunque sus manos temblorosas sugerían lo contrario. «Tenemos que irnos». Harrison tomó una decisión que contradecía todo instinto de su entrenamiento militar. No nos escaparemos». Ambas mujeres lo miraron conmocionadas. «Capitán», empezó Ayanna. «Piénsenlo», interrumpió Harrison, mientras repasaba a toda velocidad la situación táctica. «Si huimos ahora, confirmaremos sus sospechas. Nos convertiremos en fugitivos y nunca dejarán de perseguirnos. Pero si nos quedamos y los enfrentamos, si logramos convencerlos de que aquí no ha ocurrido nada inapropiado. ¿Quieres mentirle a tus propios soldados? Quiero protegerlos a ambos. Y ahora mismo, eso significa ser muy cuidadoso». Harrison se dirigió a su baúl y sacó su uniforme de gala, la casaca azul con galón dorado que lo identificaba como oficial condecorado. «Cuando lleguen, ustedes 2 serán mis amas de casa. Nada más me he estado preparando para mi traslado a California y necesitaba ayuda para organizar mis asuntos». En los ojos de Ayanna brillaron con una mezcla de ira y comprensión. «Después de todo, ¿quieres que nos hagamos pasar por tus esclavas?» «Quiero que se hagan pasar por empleados», corrigió Harrison. «Hay una diferencia, aunque sea sutil. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden ser lo suficientemente sumisos como para convencerlos?» La petición claramente irritó a ambas mujeres, pero Ayanna asintió lentamente. «Si nos mantiene a salvo, sí, pero ¿qué pasa después? No se van a ir sin más y olvidarse de esto». «No lo sé», admitió Harrison, «pero nos da tiempo para decidir nuestro próximo paso». El sonido de cascos acercándose interrumpió su conversación. Harrison escondió rápidamente sus provisiones de escape mientras Ayanna ayudaba a Itzel a ponerse un vestido sencillo que la haría parecer más una sirvienta doméstica. La transformación fue desgarradora. 2 mujeres orgullosas, obligándose a parecer inferiores y sumisas para sobrevivir. Cuando finalmente llegaron los jinetes, Harrison los esperaba en su porche con uniforme de gala, cada botón de latón pulido y un porte rigurosamente militar. El propio coronel Douglas Matthews lideraba el contingente,
con su rostro curtido desdibujado por una furia apenas contenida. Detrás de él cabalgaban el sargento Bradley, el teniente James Morrison y 8 soldados, rasos en suficiente potencia de fuego para contrarrestar cualquier resistencia que Harrison pudiera haber contemplado. Coronel Matthews, tío Harrison, saludando con elegancia. Es un honor inesperado, señora Matthews no devolvió el saludo. En cambio, desmontó y se dirigió al porche con la gracia depredadora de un hombre acostumbrado a intimidar a sus subordinados. Capitán Harrison, entiendo que se negó a aceptar mi generoso obsequio. Señor, sentí que mi próximo traslado hacía impráctico asumir responsabilidades domésticas adicionales, respondió Harrison con voz serena. Me las he arreglado con ayuda temporal, como si fuera una señal. Ayanna apareció en la puerta, con una bandeja de café, con la mirada gacha y movimientos deliberadamente serviles. Verla representando el papel de una sirvienta sumisa le revolvió el estómago a Harrison, pero se obligó a mantener la compostura militar. ¿Ayuda temporal? Matthews entrecerró los ojos mientras observaba el rostro de Ayanna. Esta mujer se parece muchísimo a una de las prisioneras apaches que capturamos la semana pasada. No lo sé, señor, mintió Harrison con naturalidad. Las contraté a ella y a su acompañante gracias a un comerciante mexicano que estaba de paso. Necesitaban trabajo, y yo necesitaba ayuda para preparar la mudanza a California. Matthews se acercó a Ayanna, quien mantenía la mirada fija en el suelo, con un esfuerzo que, según Harrison, le estaba costando caro. Mírame, mujer. Ayanna alzó la vista para encontrarse con la mirada del coronel. Por un instante, Harrison contuvo la respiración, seguro de que Matthews la reconocería como una de las prisioneras del Cañón Diablo. Pero el coronel había visto tantos rostros apaches a lo largo de los años que todos se habían desdibujado en su mente. ¿Una manifestación más del enemigo que debía controlar o eliminar? ¿Eres mexicano?, preguntó Matthews en español. Sí, señor, respondió Ayanna en un español fluido, con un acento que sugería que había crecido hablando el idioma. Le agradecemos el trabajo. En el coronel gruñó y volvió a centrarse en Harrison. El sargento Bradley parece creer que se ha ablandado, capitán. Afirma que rechazó una orden directa y envió a valiosos militares. Creo que hubo un malentendido. Señor, dijo Harrison con cautela, no me negué a nada. Simplemente solicité alternativas para los prisioneros debido a mi inminente traslado. Pensé que sería mejor que estuvieran alojados en el fuerte, donde podrían recibir atención médica adecuada. Era una explicación plausible, y Harrison se imaginaba a Matthews sopesándola con el informe más incendiario de Bradley. El coronel claramente quería creer lo peor de Harrison. Le daría una excusa para dar ejemplo con un oficial que no había mostrado suficiente entusiasmo por sus métodos. Pero sin pruebas claras de insubordinación, sus opciones eran limitadas. Enséñeme. ¿Su propiedad, capitán?, dijo Matthews finalmente. Quiero ver cómo ha estado administrando las cosas. La inspección que siguió fue una de las experiencias más estresantes de la vida de Harrison. Matthews hurgó en cada habitación de la casa, interrogó a ambas mujeres sobre su trabajo y examinó cada detalle de la historia de Harrison con la minuciosidad de quien busca cualquier excusa para presentar cargos. Durante todo el proceso, Ayanna e Itzel desempeñaron sus papeles a la perfección. Eran sirvientas, humildes y agradecidas que hablaban poco inglés, y parecían, con razón, intimidadas por los oficiales militares. La llamada más cercana llegó cuando Matthews descubrió que algunos libros de Harrison habían sido cambiados de estantería. ¿Sus amas de llaves han estado leyendo sus libros, capitán? El corazón de Harrison latía con fuerza, pero logró mantener la voz firme. Los he estado organizando para el envío, señor. Algunos volúmenes necesitan un embalaje especial, debido a su antigüedad y estado. Matthews cogió un volumen de Shakespeare, cuyas páginas estaban desgastadas por la lectura frecuente. Parece que este libro ha sido manipulado bastante últimamente. Sí, señor, lo he estado leyendo por las tardes. Me ayuda a pasar el tiempo en este puesto aislado. Los ojos del coronel se clavaron en los de Harrison buscando cualquier señal de engaño. Finalmente dejó el libro y procedió a examinar otras zonas de la casa. Pero Harrison notó que el sargento Bradley observaba a Ayanna con desconfianza, como si algo en ella le resultara familiar. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el teniente Morrison descubrió la cuerda que se había usado para atar las manos de las mujeres, abandonada descuidadamente detrás de la casa durante los apresurados preparativos para la visita del coronel. Se la llevó a Matthews con un triunfo apenas disimulado. Señor, esta cuerda parece haber sido cortada recientemente. Matthews examinó los extremos deshilachados, con el rostro ensombrecido. Capitán Harrison, ¿puede explicarme por qué hay una cuerda cortada detrás de su casa? La mente de Harrison daba vueltas. La cuerda era claramente un asunto militar, y su reciente corte sugería que alguien había sido atado y luego liberado. No había ninguna explicación inocente que calmara las sospechas del coronel. Lo usé para asegurar equipo para el transporte, señor.
dijo Harrison finalmente. Cuando ya no lo necesité, lo corté y lo descarté. ¿Qué equipo? Mi bo. Personal, señor. Quería asegurarme de que no se moviera durante el transporte. Era una explicación débil, y todos los presentes lo sabían. El rostro de Matthews se sonrojó de ira, y Harrison pudo verlo preparándose para ordenar una búsqueda más exhaustiva que sin duda descubriría sus provisiones de escape. Fue entonces cuando Ayanna tomó una decisión que lo cambió todo. Perdón, señor, dijo, dando un paso adelante con la precisión perfecta. La cuerda fue culpa mía. Todas las miradas se posaron en ella, mientras continuaba hablando en un inglés con un marcado acento, mezclando palabras en español, como si tuviera dificultades con el idioma. Estaban, como se dice, entendiendo la ropa. El viento era muy fuerte y la cuerda se rompió. El capitán me ayudó a arreglarla, pero la cuerda era demasiado corta, así que la cortó para hacer piezas nuevas. La explicación fue brillante. En su simplicidad, explicaba la cuerda cortada y hacía que Harrison pareciera servicial en lugar de sospechoso. Y lo que es más importante, provenía de uno de los sirvientes, lo que le daba un aire. De verdad que a Matthews le resultaría más difícil de descartar. Pero el sargento Bradley no estaba satisfecho. Coronel, juro que reconozco a esta mujer. Era una de las prisioneras que capturamos en... Sargento, lo interrumpió Matthews bruscamente. Todas las mujeres apaches se parecen, porque no presta atención a los detalles. Esta mujer es claramente mexicana, y su acompañante también. La explicación del capitán Harrison es plausible, y no veo ninguna prueba de irregularidad aquí. Harrison apenas podía creer lo que oía. Matthews se retractaba, aceptando su historia a pesar de sus obvias sospechas. Tardó un momento en comprender por qué el coronel no quería admitir que podría haber cometido un error de juicio. Presentar cargos contra Harrison ahora implicaría reconocer que el oficial que él mismo había escogido había encontrado una mejor solución al problema de los prisioneros que sus propios y toscos planes. Sin embargo, continuó Matthews, con la voz cada vez más dura, me preocupa que esté listo para el traslado, capitán. Quizás necesite ayuda para terminar sus asuntos aquí. La amenaza era inconfundible. Matthews estaba asignando vigilantes, hombres que supervisarían las actividades de Harrison y reportarían cualquier comportamiento sospechoso. Su plan de escape era ahora prácticamente imposible, al menos a corto plazo. No será necesario. Señor, dijo Harrison rápidamente, estaré listo para partir a la hora prevista. Estoy seguro de que sí, respondió Matthews. Teniente Morrison, usted y el cabo Jenkins se quedarán aquí para ayudar al capitán Harrison con sus preparativos. Quiero informes diarios sobre su progreso mientras el coronel y sus hombres restantes se preparaban para partir. Harrison sintió que las murallas se cerraban sobre ellos. 2 soldados estarían vigilando cada uno de sus movimientos, haciendo imposible la huida. Peor aún, podía ver la sospecha aún encendida en los ojos del sargento Bradley. El hombre no estaba convencido de su actuación y buscaría cualquier excusa para probar su teoría sobre la verdadera identidad de las mujeres. Tras la desaparición de los jinetes en otra nube de polvo, Harrison se encontró solo con Ayanna, Itzel y 2 soldados hostiles que estarían atentos a cualquier señal de que las cosas no eran lo que parecían. Su escape, cuidadosamente planeado, se había visto frustrado antes de comenzar, y ahora estaban atrapados en un juego de engaños que podría volverse mortal en cualquier momento en esa noche. Mientras el teniente Morrison y el cabo Jenkins se preparaban para sus tareas de vigilancia, Harrison captó la mirada de Ayanna desde el otro lado de la mesa. En su mirada, no vio desesperación sino determinación. Los había salvado a todos con su rapidez mental y su impecable actuación. Pero ambos sabían que esto era solo un respiro temporal. La verdadera prueba aún estaba por llegar, y el fracaso significaría no solo un juicio militar y prisión para Harrison, sino la muerte o algo peor para las 2 mujeres que le habían confiado sus vidas. La presión externa aumentaba, y pronto se verían obligadas a tomar decisiones que determinarían no solo su propio destino, sino también el tipo de personas en las que estaban dispuestas a convertirse ante las dificultades imposibles en Didis. 3 días de vigilancia constante habían puesto a todos los nervios al límite. El teniente Morrison demostró ser un observador meticuloso, catalogando cada interacción e informando al coronel Matthews cada noche mediante mensajes codificados. El cabo Jenkins, por su parte, parecía disfrutar sádicamente haciendo comentarios groseros sobre los sirvientes mexicanos cuando Harrison no podía oírlos, poniendo a prueba su capacidad para mantener la fachada bajo una presión cada vez mayor en él. Punto de quiebre llegó una sofocante tarde de jueves cuando Itzel se desplomó. Mientras sacaba agua del pozo, el sonido del cubo al chocar contra las piedras hizo que todos corrieran, pero fue Ayanna quien llegó primero, dejando atrás su disfraz de servilismo para acunar a la joven con evidente y desesperada preocupación. Itzel, hermana, quédate conmigo,
susurró Aiyana en apache, olvidándose en su pánico de mantener el acento español que había engañado al coronel Matthews. La mirada del teniente Morrison se agudizó de inmediato. ¿Qué acaba de decir? Eso no era español, Ann Harrison. Se arrodilló junto a la mujer inconsciente, con el corazón latiendo con fuerza mientras le tomaba el pulso. Estaba ahí, pero débil e irregular. La piel de Itzel ardía de fiebre, y cuando le levantó los párpados, sus pupilas estaban dilatadas y no respondían. No era solo agotamiento. Algo andaba muy mal. Necesita un médico, dijo Harrison, levantándose, para encarar a Morrison inmediatamente. El médico más cercano está en Fort Sumner, a 2 días a caballo de aquí, respondió Morrison con frialdad. Además, estos son solo sirvientes mexicanos. Pueden aguantar como siempre lo hacen los de su clase. El desprecio casual por la vida de Itzel desató algo peligroso en el pecho de Harrison. Durante días había visto a estos hombres tratar a Aiyana e Itzel como si fueran apenas humanas, y se había mordido la lengua cuando hacían bromas crueles y comentarios degradantes. Pero al ver a Itzel inconsciente en el polvo mientras Morrison mostraba más preocupación por el protocolo militar que por la vida de una mujer moribunda, algo en su interior se quebró. Esa mujer está embarazada y gravemente enferma, dijo Harrison, con una voz que transmitía autoridad. Como oficial de mayor rango, le ordeno que me ayude a conseguirle atención médica a Morrison. Sonrió fríamente. De hecho, capitán, mis órdenes vienen directamente del coronel Matthews, y esas órdenes especifican que debo observar e informar, no participar en sus gestos humanitarios. Mientras discutían, Aiyana intentaba desesperadamente reanimar a Itzel, alternando entre oraciones apaches y técnicas médicas prácticas que había aprendido de los curanderos tribales, pero sin la medicina ni el equipo adecuados. La respiración de Itzel se volvió más dificultosa, y Harrison veía cómo la vida se le escapaba a cada instante. Por favor, dijo Aiyana, mirando a Morrison con lágrimas en los ojos. Se está muriendo. Seamos lo que seamos, independientemente de las leyes que hayamos quebrantado, ella es inocente. El bebé es inocente. No dejes que muera por tu orgullo. Era la primera vez que le hablaba directamente al teniente como algo más que una sirvienta sumisa, y la cruda emoción en su voz pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante su fachada militar se quebró, revelando al joven que se había unido al ejército para servir a su país, no para ver morir a mujeres embarazadas en el desierto. Pero el cabo Jenkins no tuvo esa duda. Teniente, estas no son simples sirvientas mexicanas. Le veo observándolas y le digo que son apaches. Fíjese en cómo se mueve, cómo se porta. Eso es entrenamiento de guerrero, no trabajo doméstico. A la breve vacilación de Morrison se desvaneció, reemplazada por la rígida certeza de quien había encontrado una excusa para eludir su responsabilidad moral. Tiene razón, cabo. Creo que nos han engañado. Se volvió hacia Harrison con evidente triunfo. Capitán, creo que ha estado albergando a prisioneros apaches fugados, violando órdenes militares directas. La acusación flotaba en el aire del desierto como una sentencia de muerte. Harrison miró a Itzel, cuya respiración se hacía cada vez más superficial. Luego a Aiyana, cuyos ojos rogaban desesperadamente que la salvara a ambas. En ese momento, se enfrentó a la decisión que definiría el resto de su vida: seguir con su carrera militar y dejar morir a una mujer inocente, o arriesgarlo todo para hacer lo correcto. Tiene toda la razón, teniente, dijo Harrison en voz baja. La admisión sorprendió a todos. Morrison esperaba negaciones, argumentos, quizás incluso violencia, pero no una confesión serena de un oficial condecorado del ejército. Estas mujeres no son sirvientas mexicanas, continuó Harrison, con la voz cada vez más fuerte. Son Aiyana y Itzel, mujeres apaches que me fueron entregadas como esclavas tras su captura tras el combate en el Cañón Diablo. Las liberé porque, en conciencia, no podía poseer seres humanos, independientemente de las órdenes militares. Aiyana lo miró conmocionada. Al confesar, Harrison no solo ponía fin a su carrera militar, sino que potencialmente firmaba su propia sentencia de muerte. Los oficiales que ayudaban a prisioneros enemigos podían ser acusados de traición, un delito castigado con la pena de muerte. Morrison sacó su pistola, con el rostro joven enrojecido por la emoción de haber atrapado a un traidor en el acto. Capitán William Harrison queda arrestado por traición, encubrimiento de prisioneros enemigos y violación de órdenes militares directas. Arréstenme si quieren, respondió Harrison, arrodillándose de nuevo junto a Itzel. Pero ayúdenme a salvar la vida de esta mujer. Sean cuales sean los crímenes que crean que he cometido, ella no ha hecho nada malo, salvo intentar sobrevivir en un mundo que la ve como menos que humana. Es apache, espetó Jenkins. Su gente mató a mi hermano en el paso apache. Poche.
Deberíamos mover un dedo para ayudarla. Harrison miró al cabo con ojos que ardían de furia silenciosa. ¿Por qué se supone que somos mejores que eso? Porque se supone que el uniforme que vestimos significa algo más que el simple derecho a matar a quien nos digan que matemos. El argumento filosófico pareció enfurecer aún más a Jenkins, pero antes de que pudiera responder, el cuerpo de Itzel se convulsionó violentamente. Le salió espuma por las comisuras de la boca y arqueó la espalda de una forma que sugería que estaba a punto de sufrir una convulsión. «Se está muriendo», susurró Ayanna, con las manos temblorosas mientras intentaba sujetar a Itzel. El estrés, la mala alimentación, el miedo, su cuerpo ya no aguanta más en ese momento al ver a una joven luchar por su vida mientras los hombres a su alrededor debatían el protocolo militar. Harrison experimentó una transformación tan completa como irreversible. Todas las justificaciones cuidadosamente elaboradas para su servicio militar, todas las justificaciones sobre seguir órdenes y servir a su país, se desmoronaron como castillos de arena ante la marea. «La llevaré a Fort Sumner», anunció, poniéndose de pie con férrea determinación. «Puedes dispararme si quieres, pero no voy a quedarme aquí viendo cómo muere porque te preocupan más las normas que la vida humana». Morrison levantó la pistola. Le temblaba un poco la mano. «Lo haré, capitán. No crea que no lo haré». «Sé que lo harás», respondió Harrison con calma, «porque para eso te han entrenado, para obedecer órdenes por muy inmorales que sean. Yo era igual que tú». Harrison se dirigía a su caballo, preparándose para cargar el cuerpo inconsciente de Itzel. Ayanna tomó una decisión que la atormentaría el resto de su vida. Se levantó de su amigo, caminó directamente hacia Morrison y se interpuso entre su arma y Harrison. «Si quieres dispararle», dijo en voz baja, «tendrás que dispararme primero». «Quítate del camino», ordenó Morrison. Pero su voz carecía de convicción. No, la voz de Ayanna era firme, a pesar de las lágrimas que aún corrían por su rostro. «Este hombre lo arriesgó todo para darnos la libertad, padre, y usado como esclavos. Podría haber hecho lo que quisiera con nosotros, pero en cambio eligió vernos como seres humanos dignos de dignidad y respeto. Si lo matan por eso, matarán lo mejor de lo que su país dice representar». El arma de Morrison vaciló. Detrás de él, el cabo Jenkins le gritaba palabras de aliento, instándolo a disparar tanto al capitán traidor como a su cómplice apache. Pero el joven teniente se encontró mirando a Ayanna a los ojos y viendo algo que desafiaba todo lo que le habían enseñado sobre el enemigo. «No lo entiendes», dijo Morrison con desesperación. «Eres Apache. Tu gente son salvajes que torturan prisioneros y matan a colonos inocentes. Mi esposo intentaba hacer la paz cuando sus soldados lo mataron», respondió Ayanna. «Murió portando una bandera blanca, creyendo que era posible negociar entre nuestros pueblos. Lo vi caer bajo una carga de caballería liderada por el hombre, que ahora arriesga su vida para salvar la mía». Señaló a Harrison, quien levantaba con cuidado el cuerpo inerte de Itzel. «Dígame, teniente, ¿quién de nosotros es el salvaje?». La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que Morrison creía sobre el deber y el honor. Allí estaba una mujer apache, supuestamente su enemiga, protegiendo la vida de un oficial blanco que había traicionado a su propio ejército por ella. La complejidad moral de la situación superaba con creces cualquier preparación que su entrenamiento militar le había dado. Mientras Harrison subía a Itzel a su caballo, su estado seguía deteriorándose. Su respiración era tan superficial que apenas se podía percibir, y su piel había adquirido una palidez grisácea que indicaba que se les estaba acabando el tiempo. «Teniente Morrison», dijo Harrison, subiéndose a su silla con el cuerpo inconsciente de Itzel en brazos, «voy a Fort Sumner. Puede seguirme y entregarme a las autoridades de allí, o puede dispararme por la espalda al irme. Pero no voy a dejar que esta mujer muera por culpa de la política». Mientras Harrison espoleaba a su caballo hacia el sendero del desierto, Ayanna corría a su lado. Su propio embarazo le dificultaba seguirle el paso. Morrison se vio ante una decisión imposible: acatar sus órdenes y detenerlos por la fuerza, o dejarlos ir y afrontar las consecuencias cuando el coronel Matthews se enterara de lo sucedido. «Señor», instó el cabo Jenkins, «tenemos que detenerlos. Si se corre la voz de que dejamos escapar a prisioneros apaches». Pero Morrison ya no escuchaba a Jenkins. Observaba a Ayanna luchar por seguir el ritmo del caballo de Harrison. Su determinación de quedarse con su amigo moribundo superaba cualquier preocupación por su propia seguridad. En su férrea lealtad y en la disposición de Harrison a sacrificarlo todo por quienes habían sido sus enemigos, Morrison vio un honor diferente al que le habían enseñado a respetar. «Suba a caballo, cabo», dijo finalmente Morrison. Jenkins sonrió, suponiendo que perseguirían y capturarían a los fugitivos, pero cuando Morrison espoleó a su caballo tras Harrison y Ayanna, pronunció palabras que sorprendieron a todos los presentes. «Capitán Harrison, espere». Harrison frenó su caballo, esperando enfrentarse al arma desenvainada de Morrison una última vez. En cambio,
Se encontró con el joven teniente cabalgando a su lado con una expresión de severa determinación. Fort Sumner está a 65 kilómetros de territorio hostil, dijo Morrison. Nunca lo logrará solo, sobre todo con 2 mujeres embarazadas que proteger. Hizo una pausa, como si luchara con la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Voy contigo, teniente, gritó el cabo Jenkins desde detrás de ellos. ¡No puede hablar en serio! Morrison se giró en su silla para encarar al cabo. Regrese a la base, Jenkins. Informe al coronel Matthews que el capitán Harrison y los prisioneros escaparon durante la noche. Dígale que los perseguimos, pero los perdimos en el desierto. No miento por traidores, declaró Jenkins, tomando su propia arma en el enfrentamiento, que siguió. Duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Jenkins con su arma a medio desenfundar, Morrison listo para defender su decisión. Harrison sosteniendo a una mujer moribunda mientras Ayanna estaba lista para lanzarse a la lucha que se presentara. 4 personas cuyas vidas habían sido moldeadas por una guerra entre sus pueblos, ahora obligadas a elegir entre la lealtad a su propio bando y la lealtad a algo más grande y fundamental. Fue Ayanna quien rompió el estancamiento. No con violencia, sino con palabras que atravesaron el odio y el miedo para tocar algo más profundo. Cabo Jenkins dijo en voz baja: «Usted dijo que su hermano murió en el Paso Apache. ¿Cómo se llamaba?» La pregunta inesperada pareció calmar la ira de Jenkins. «Thomas», dijo a regañadientes San Thomas Jenkins. «Siento mucho tu pérdida», respondió Ayanna con una sinceridad inconfundible. «La guerra nos quita lo mejor de ambos bandos, pero dejar morir a Itzel no traerá de vuelta a tu hermano. Solo añadirá otra vida inocente a la de quienes murieron sin motivo alguno». Jenkins la miró fijamente un buen rato, con el arma aún parcialmente desenfundada. Luego, con una maldición que abarcó toda la situación, enfundó el arma y espoleó a su caballo de vuelta al rancho de Harrison. «Le informará de todo a Matthews», dijo Morrison con gravedad. «Lo sé», respondió Harrison, «pero hemos ganado tiempo, quizás el suficiente para salvarle la vida a Itzel mientras comenzaban su desesperada carrera a través del desierto. 3 aliados improbables unidos por una crisis que los había obligado a confrontar quiénes eran realmente debajo de sus uniformes y identidades tribales. Harrison se dio cuenta de que finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que lo había estado atormentando desde Canyon Diablo. En la medida de una persona no residía en seguir órdenes ni en mantener la lealtad a su pueblo. Se encontraba en momentos como este, cuando todo lo que les habían enseñado sobre el bien y el mal se desvanecía, dejando solo la simple elección entre la crueldad y la compasión, entre preservar su propia comodidad y proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. En el desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, pero por primera vez en meses, Harrison sintió que finalmente se estaba moviendo en la dirección correcta. El estruendoso paso de los cascos del grupo de persecución del coronel Matthews resonó por el desierto justo cuando aparecieron los muros de adobe del fuerte Sumner. El caballo de Harrison estaba casi agotado tras cargar el doble de peso a lo largo de 60 kilómetros de terreno agreste, y Ayanna se vio obligada a cabalgar detrás del teniente Morrison en el tramo final cuando el agotamiento y su avanzado embarazo le impidieron caminar. Pero lo lograron, por los pelos. El doctor Samuel Whitfield ya los esperaba en el puesto médico del fuerte cuando llegaron, alertado por el mensaje urgente de Morrison, enviado por exploradores apaches que habían observado su desesperado viaje. El anciano médico echó un vistazo al cuerpo inconsciente de Itzel e inmediatamente comenzó a dar órdenes a sus asistentes médicos. «Llévenla adentro inmediatamente. Preparen la mesa de operaciones y hiervan agua, mucha agua». Las curtas manos del doctor Whitfield se movían con eficiencia experta mientras examinaba el estado de Itzel. «Esta mujer sufre deshidratación severa, desnutrición y lo que parecen ser complicaciones relacionadas con su embarazo. Necesita intervención inmediata si queremos salvarla a ella y al niño». Mientras Itzel era trasladada de urgencia al centro médico, Harrison se encontró cara a cara con el mayor Robert Sterling, comandante de Fort Sumner. Sterling era un soldado de carrera de unos 50 años, conocido en todo el territorio por su estricta adhesión al protocolo militar y su postura inflexible hacia los prisioneros apaches. Su presencia en ese momento podría significar la diferencia entre la salvación y el desastre para su pequeño grupo de fugitivos. «Capitán Harrison», dijo el mayor Sterling con voz cuidadosamente neutral, «he recibido comunicaciones muy interesantes sobre usted del coronel Matthews. Parece creer que ha cometido traición a Harrison». Enderezó los hombros, preparado para afrontar las consecuencias que le aguardaran. «Mayor Sterling, no insultaré su inteligencia negando los cargos. Liberé a 2 prisioneros apaches que me habían entregado como esclavos y los he estado protegiendo de la recaptura. Si eso constituye traición a los ojos del ejército,
Entonces, acepto toda la responsabilidad por mis actos. La honestidad de la confesión de Harrison pareció tomar a Sterling por sorpresa. Esperaba excusas, negaciones, tal vez incluso un intento de negociación. En cambio, se encontró con un oficial dispuesto a asumir todas las consecuencias de sus decisiones. ¿Y usted, teniente Morrison? Sterling se volvió hacia el oficial más joven. ¿Cuál es su papel en este asunto? El rostro de Morrison estaba pálido, pero decidido. Señor, decidí ayudar al capitán Harrison a llevar a una mujer gravemente enferma a recibir atención médica. Creo que el deber de preservar la vida humana está por encima de cualquier otra consideración. Antes de que Sterling pudiera responder, el sonido de jinetes acercándose anunció la llegada del coronel Matthews y sus hombres. El coronel desmontó con furia apenas contenida, buscando de inmediato a Harrison entre el pequeño grupo de fugitivos. Mayor Sterling ladró. Matthews, exijo el arresto inmediato del capitán Harrison y del teniente Morrison por traición, deserción y ayuda a prisioneros enemigos. Estos hombres han violado órdenes directas y han comprometido la seguridad militar. Sterling estudió la escena ante dos oficiales exhaustos que lo habían arriesgado todo para salvar vidas. Una mujer apache embarazada cuya dignidad permanecía intacta a pesar de sus circunstancias desesperadas, y otra mujer luchando por su vida en su centro médico. La complejidad de la situación trascendía con creces la simple cuestión de disciplina militar que Matthews parecía creer que era Coronel Matthews, respondió Sterling con cautela. Creo que debemos analizar esta situación con más detalle, antes de tomar medidas precipitadas. Quizás deberíamos examinar todos los hechos antes de decidir cómo proceder en la respuesta diplomática. Solo enfureció aún más a Matthews. Los hechos son simples. Mayoran, estos oficiales han ayudado a prisioneros, enemigos en violación directa de las órdenes militares. La pena por tales acciones está claramente definida en la ley militar. Fue entonces cuando el Dr. Whitfield salió del centro médico, con la bata quirúrgica manchada de sangre, pero con una expresión cautelosamente optimista. La mujer se encuentra estable por ahora, aunque su estado sigue siendo crítico. Sin embargo, necesito hablar con quien esté a cargo de su atención sobre algunos hallazgos inquietantes de mi examen. ¿Qué tipo de hallazgos?, preguntó Sterling. La expresión del Dr. Whitfield se ensombreció. Esta mujer muestra claros signos de abuso físico prolongado, desnutrición y trauma psicológico, congruentes con su encarcelamiento y maltrato. Además, su compañera señaló a Iana, presenta síntomas similares, aunque ha logrado mantener una mejor condición física gracias a su fuerza de voluntad. Las palabras del médico flotaban en el aire del desierto como una acusación. Todos los presentes comprendieron la implicación. Estas mujeres no habían sido tratadas como prisioneras de guerra merecedoras de la dignidad humana básica, sino como objetos para usar y desechar a voluntad. Además, continuó el Dr. Whitfield, con la voz cada vez más firme y con convicción moral, quiero saber qué oficial autorizó que se distribuyeran mujeres embarazadas como regalos a otro personal. Tales acciones violan todo principio de honor militar y decencia cristiana. En el rostro del coronel Matthews se sonrojó de ira y vergüenza. Doctor, usted no comprende las complejidades de tratar con prisioneros apaches. Son combatientes enemigos. ¿Qué en estas personas?, interrumpió el Dr. Whitfield con gélida precisión. Son mujeres embarazadas que casi mueren por negligencia y abuso bajo custodia militar. No me importa a qué tribu pertenezcan. Lo que he visto hoy es una vergüenza. Para el uniforme que una vez usé, la revelación de que el Dr. Whitfield era un exoficial militar reforzó sus palabras. El mayor Sterling asintió pensativo. Reconsiderando la situación a la luz de esta nueva información, Coronel Matthews, dijo Sterling lentamente, quizás podría explicar las circunstancias bajo las cuales estas mujeres llegaron a estar bajo la custodia del capitán Harrison. Matthews se encontraba en una situación insostenible. Para justificar sus acciones, tendría que admitir públicamente que había estado distribuyendo seres humanos como recompensa por su servicio militar, una práctica que horrorizaría a cualquier consejo de guerra y probablemente pondría fin a Sucre, pero guardar silencio permitiría que la versión de Harrison quedara sin refutar. Eran prisioneros de guerra, dijo Matthews finalmente. El capitán Harrison tenía la responsabilidad de custodiarlos como parte de sus funciones. Como esclavos, intervino Harrison en voz baja. Los documentos de transferencia estipulaban específicamente que serían utilizados para trabajo doméstico y reproducción. Tengo los papeles si desea examinarlos. En el silencio conmocionado que siguió a las palabras de Harrison, decía mucho sobre la brecha moral que se había abierto entre las diferentes interpretaciones del deber militar. La expresión de Sterling mostraba un claro disgusto por las implicaciones, mientras que varios soldados se removían incómodos, con la conciencia claramente turbada por lo que oían. Sí. Fue en ese momento que una voz inesperada se unió a la conversación. El padre Miguel Hernández, capellán del fuerte,
Escuchaba desde la puerta del centro médico donde administraba la extremaunción a otros pacientes. «Caballeros», dijo el sacerdote, con su suave voz que se oyó con claridad en el patio. «Creo que estamos perdiendo de vista el problema fundamental. Tenemos a dos mujeres que están a punto de ser madres, que han sufrido mucho y que ahora están bajo la protección de hombres que lo arriesgaron todo para ayudarlas. Sin duda, nuestro deber como cristianos y como soldados que juraron proteger a los inocentes es claro. La intervención del padre Hernández cambió por completo la dinámica del enfrentamiento. Su autoridad moral como hombre de Dios dio peso a argumentos que, de otro modo, podrían desestimarse como insubordinación militar. Capitán Harrison, continuó el sacerdote, ¿estaría dispuesto a contarnos exactamente qué sucedió desde el principio? Creo que es importante que todos aquí comprendan la historia completa. Harrison miró a los hombres reunidos, a algunos hostiles, otros curiosos, todos esperando escuchar su explicación. Respirando hondo, comenzó a relatar los acontecimientos que los habían llevado a ese momento en su conmoción al serles dados seres humanos como propiedad. Su creciente relación con Ayanna e Itzel, la decisión de ayudarlos a ponerse a salvo y la crisis que los había obligado a confrontar sus creencias más profundas sobre el bien y el mal. Mientras Harrison hablaba, Ayanna se encontró observando los rostros de los hombres que escuchaban. Su relato ambió el desprecio en la expresión del coronel Matthews, la incertidumbre en los ojos del teniente Morrison, y algo que podría haber sido un respeto reticente en los rasgos curtidos del mayor Sterling. Pero fue la reacción de los soldados lo que más la sorprendió. Varios de ellos parecían genuinamente conmovidos por el relato de Harrison sobre cómo prefirió la conciencia a la carrera. Cuando Harrison terminó su relato, el padre Hernández dio un paso al frente. «Coronel Matthews, Mayor Sterling, he servido como capellán en este territorio durante 15 años. He visto lo mejor y lo peor de lo que la guerra puede hacer en las almas de los hombres. Lo que el capitán Harrison ha descrito, la distribución de seres humanos como propiedad, no es guerra, es una corrupción de todo lo que decimos defender como nación cristiana». Las palabras del sacerdote parecieron galvanizar al mayor Sterling, quien había estado luchando con su propia conciencia durante todo el enfrentamiento. «Coronel Matthews», dijo con renovada autoridad, «asumo la jurisdicción sobre este asunto. El capitán Harrison y el teniente Morrison permanecerán en Fort Sumner, a la espera de una investigación completa. No tienes la autoridad», empezó Matthews. «Tengo plena autoridad en asuntos relacionados con el trato a prisioneros y posibles crímenes de guerra», respondió Sterling con firmeza. «Y según lo que he oído hoy, eso es exactamente lo que estamos tratando. En el cambio de poder, era palpable». Matthews se encontró aislado, con su autoridad cuestionada por oficiales que se habían visto obligados a afrontar las implicaciones morales de sus políticas. Incluso algunos de sus propios hombres parecían dudar de la sensatez del trato que su coronel había dado a los prisioneros apaches en el Dr. Whitfield. Aprovechó ese momento para anunciar que Itzel había recuperado la conciencia y preguntaba: «Por Ayanna aún no está fuera de peligro», explicó, «pero está lo suficientemente estable como para una visita breve. El apoyo emocional podría ayudarla a recuperarse». Mientras escoltaban a Ayanna al centro médico Harasansincio, una oleada de esperanza por primera vez en días. Habían llegado a salvo. Itzel estaba viva, y la autoridad moral comenzaba a alejarse de quienes veían a los apaches como menos que humanos. Pero la verdadera transformación llegó. Una hora después, cuando Itzel salió del centro médico con el apoyo del Dr. Whitfield, y Ayanna, a pesar de su evidente debilidad, insistió en hablar ella misma con los oficiales reunidos. «Quiero agradecer a los hombres que me salvaron la vida», dijo en un inglés cuidadosamente pronunciado, con voz suave pero clara. «El capitán Harrison y el teniente Morrison lo arriesgaron todo para ayudar a desconocidos que habían sido sus enemigos. Me demostraron que hay gente buena en ambos bandos de esta guerra. Gente que prefiere la compasión al odio a la sencilla dignidad de sus palabras, pronunciadas por una mujer que casi había muerto a causa del conflicto entre sus pueblos. Pareció conmover incluso a los soldados más aguerridos presentes. Allí estaba el enemigo al que les habían enseñado a odiar, agradeciéndole su decencia humana básica y hablando de paz en lugar de venganza. El mayor Sterling dio un paso al frente, con la decisión tomada. «Con efecto inmediato, concedo refugio a estas mujeres en Fort Sumner. Serán tratadas como refugiadas bajo protección militar, no como prisioneras de guerra. Cualquier oficial que tenga inquietudes sobre esta decisión puede presentar una queja formal por los canales correspondientes». El anuncio conmocionó a ambos grupos de soldados. El coronel Matthews se dio cuenta de que su autoridad había sido efectivamente neutralizada, mientras que Harrison y Morrison comprendieron que habían encontrado un aliado inesperado en su lucha por la justicia
Al ponerse el sol sobre Fort Sumner esa noche, 3 personas que habían comenzado su viaje como enemigos se encontraron planeando un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado. Harrison se enfrentó a un juicio militar que podría poner fin a su carrera militar, pero había obtenido algo mucho más valioso en la certeza de que finalmente había elegido el bando correcto en un conflicto que había cobrado demasiadas vidas inocentes. En la resolución pública de su crisis, había reivindicado sus decisiones y les había proporcionado aliados poderosos, pero más importante aún, había demostrado que incluso en medio de la guerra, había gente dispuesta a elegir la compasión por sobre el odio, la justicia por sobre la conveniencia y la humanidad por sobre la política. La transformación fue completa. Ya no eran fugitivos que huían de la ley, sino pioneros de una forma diferente de pensar el conflicto entre sus pueblos, una forma que priorizaba la protección de los inocentes por encima de la derrota del enemigo, y que medía la victoria no en términos de territorio conquistado, sino en términos de vidas salvadas y dignidad en conserva. 2 años después, el sonido de las risas infantiles resonó por el valle que antaño solo conocía el estruendo de las cargas de caballería y los gritos de guerra. Harrison, de pie en el porche de la escuela que había construido con sus propias manos, observaba cómo Hayana enseñaba a un grupo mixto de niños apaches, mexicanos y anglosajones a leer los mismos libros que antaño habían acumulado polvo. En su rancho abandonado, la transformación no había sido fácil ni inmediata. El consejo de guerra que siguió a su llegada a Fort Sumner duró 3 meses, con el testimonio de docenas de testigos, desde oficiales del ejército hasta jefes apaches, que habían viajado desde la reserva para hablar en nombre de las mujeres que Harrison había protegido. Al final, el tribunal militar emitió un veredicto que sorprendió a todos. Harrison y Morrison fueron declarados culpables de desobedecer órdenes directas, pero solo fueron condenados a la destitución sin pérdida de beneficios, lo que suponía un reconocimiento de que sus acciones, aunque técnicamente ilegales, habían expuesto abusos sistemáticos que debían abordarse. En el coronel Matthews no tuvo tanta suerte. La investigación iniciada por el caso de Harrison reveló un patrón de corrupción y crueldad que se extendía mucho más allá del trato a los prisioneros apaches. Al concluir la investigación, Matthews fue destituido y enfrentaba cargos penales, civiles por su participación en lo que los periódicos de todo el territorio habían comenzado a llamar la trata de esclavos uniformados AN. Pero el verdadero cambio comenzó con la recuperación de Itzel y el nacimiento de su hija, Elena, meses después de su llegada a Fort Sumner. Ver a soldados apaches y anglosajones trabajando juntos para asegurar el parto seguro de un niño enemigo había desafiado las suposiciones de ambos bandos sobre la posibilidad de coexistencia. Cuando Harrison se ofreció como voluntario para ser el padrino de la niña, incluso los veteranos más aguerridos se vieron obligados a reconsiderar sus creencias sobre los límites raciales y las obligaciones familiares. «Señor Harrison», gritó María Santos, una de sus alumnas más nuevas. «¡Elena! ¡Está intentando comerse las tarjetas del alfabeto otra vez!». Harrison rió entre dientes al entrar al aula, donde Elena Morrison, de 2 años, había adoptado el apellido del teniente Morrison cuando éste la adoptó legalmente tras la muerte de Itzel por complicaciones 6 meses después del parto. Intentaba, sin duda, hacer un festín con la letra B. Morrison, ahora profesor civil, cogió a su hija en brazos con la naturalidad de quien ha descubierto que la paternidad le sienta mucho mejor que el servicio militar. Vea, decir un poco difícil cuando crezca, dijo Morrison, sentando a Elena en su regazo para que pudiera participar en la lección sin destruir el material. En ese aspecto se parece a su madre. En la mención de Itzel provocó un momento de sombría reflexión en el aula. Su muerte los había devastado a todos, pero en particular a Morrison, quien había asumido la plena responsabilidad de la hija que ella dejó atrás. Su transformación de un rígido oficial militar a un devoto padre soltero había sido uno de los aspectos más notables de la evolución de su comunidad poco convencional. Hayana levantó la vista de donde estaba ayudando al joven Timothy Fletcher a pronunciar una palabra particularmente difícil. Su propio hijo, James, llamado así por el segundo nombre de Harrison, en honor al hombre que los había salvado a ambos, tenía ya 18 meses. Y mostraba todas las señales de haber heredado la inteligencia de su madre y la fortaleza serena de su difunto padre. «Elena tiene la curiosidad de su madre», dijo Hayana con una sonrisa que aún dejaba entrever el dolor. Itzel siempre quiso comprender todo lo que la rodeaba, incluso cuando no era seguro hacerlo en la escuela que habían creado. Era única en el territorio de Nuevo México, construida con fondos de filántropos del Este, conmovidos por los relatos periodísticos sobre su historia. Atendía a niños de 3 culturas diferentes que aprendían a superar los prejuicios heredados de sus padres. Los niños apaches aprendieron inglés y matemáticas, junto con estudiantes mexicanos y anglosajones que estudiaban la historia apache
y el conocimiento ecológico tradicional. Hoy, anunció Harrison a los estudiantes reunidos, continuaremos nuestro estudio del Tratado de 1848 y cómo afectó a todos los pueblos de este territorio. ¿Quién puede decirme qué recuerda de nuestra última conversación? La pregunta desató un animado debate entre los niños, con perspectivas impensables en entornos educativos más tradicionales. Los jóvenes estudiantes apaches hablaron con conocimiento de causa sobre las estructuras gubernamentales estadounidenses, mientras que los niños anglosajones demostraron su comprensión de la gobernanza tribal y las prácticas de gestión territorial. La educación intercultural estaba formando una generación que veía la diversidad como una fuerza, no como una división al terminar la clase de la tarde y dispersarse los niños a sus hogares. Harrison se encontró solo con Ayanna por primera vez en Dye. Las exigencias de dirigir su escuela experimental y la pequeña comunidad agrícola que había surgido a su alrededor dejaban poco tiempo para conversaciones privadas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones diferentes ese día?, preguntó Ayanna, acomodándose en la silla junto a su escritorio. Si hubieras firmado esos papeles y nos hubieras aceptado como tu propiedad. Harrison consideró la pregunta, como solía hacer en sus momentos de tranquilidad. Avis Slow. Pienso, admitió, pero no me imagino viviendo conmigo mismo si hubiera elegido el camino fácil. Algunas decisiones definen quién eres, y no hay vuelta atrás. Los niños no comprenden lo revolucionario que es este lugar, observó Ayanna señalando al grupo mixto de estudiantes que jugaban juntos en el patio de la escuela. Les parece natural que los niños apaches y anglosajones aprendan juntos, que se vean como amigos y no como enemigos. Quizás ese sea el punto, respondió Harrison. Quizás la próxima generación pueda construir el mundo con el que solo podíamos soñar. En su conversación fue interrumpida por la llegada de una figura familiar en el mayor Sterling, ahora retirado del servicio activo, pero que ejercía como superintendente territorial de asuntos indígenas. Sus visitas mensuales a la comunidad se habían convertido en todo un acontecimiento local, ya que a menudo traía noticias del mundo exterior y actualizaciones sobre los cambios más amplios que sus acciones habían contribuido a inspirar. Ayanna lo saludó Sterling con cariño, desmontando de su caballo con los movimientos cuidadosos de un hombre, cuyas articulaciones habían sido curtidas por décadas de servicio militar. Traigo noticias de Washington que creo que les interesarán a ambos al instalarse en la oficina de Harrison. Sterling sacó un sobre grueso con sellos oficiales del gobierno. La Oficina de Asuntos Indígenas ha aprobado su propuesta para el programa de educación experimental. Están dispuestos a financiar escuelas similares en todo el territorio, usando su modelo como modelo. La noticia tuvo consecuencias abrumadoras. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar 2 vidas, se había convertido en un nuevo enfoque de educación intercultural que estaba siendo reconocido en las más altas esferas del gobierno. Hay más, continuó Sterling. El senador Martínez de Colorado ha presentado una ley que prohibiría la distribución de prisioneros de guerra como propiedad personal. Se le conoce como la Ley Harrison, en reconocimiento al caso que sacó a la luz pública estos abusos. Harrison sintió una compleja mezcla de orgullo y humildad ante la noticia. Las decisiones personales que había tomado en un momento de crisis moral ahora influían en la política nacional, protegiendo potencialmente a miles de personas del trato que Ayanna y Itzel habían sufrido. ¿Qué pasa con la reserva apache?, preguntó Ayanna. ¿Ha habido algún cambio en las políticas allí? La expresión de Sterling se tornó más seria. Es una situación más compleja. Ha habido avances en algunas áreas, mejor atención médica, mejor distribución de alimentos y mayor respeto por la gobernanza tribal. Pero las tensiones fundamentales entre la vida tradicional apache y las políticas gubernamentales siguen sin resolverse. La conversación fue interrumpida por el rápido sonido de cascos que se acercaban a la escuela. Un joven jinete mexicano desmontó rápidamente y se acercó a ellos con evidente urgencia. «Senator Harrison», gritó el mensajero, «vienen soldados del este, unos 20 hombres, cabalgando con fuerza». La noticia le dio escalofríos a Harrison. A pesar de la resolución legal de su caso y el reconocimiento oficial de su labor, aún había quienes, tanto en la población militar como civil, consideraban a su comunidad un precedente peligroso que debía eliminarse. Pero a medida que la nube de polvo se disolvía en jinetes individuales, Harrison se dio cuenta de que no se trataba de fuerzas hostiles. Al frente de la columna cabalgaba una figura familiar en el general James Carleton, el nuevo comandante territorial que había reemplazado al desacreditado liderazgo que había supervisado los abusos de la administración anterior. «Senator Harrison», dijo el general Carleton al desmontar, con un tono respetuoso más que amenazante, «le pido disculpas por llegar sin avisar, pero quería ver su operación de primera mano antes de presentar mi informe a Washington». La inspección posterior fue exhaustiva, pero cordial. «Why, Carleton»,
Mostró especial interés en los métodos educativos y el evidente éxito de la integración intercultural. Pasó casi una hora interrogando a los niños sobre sus estudios, visiblemente impresionado por sus conocimientos y la facilidad con la que interactuaban a través de las fronteras culturales. «Esto es extraordinario», le confesó Carleton a Harrison, mientras recorrían las pequeñas parcelas agrícolas, donde se combinaban las técnicas agrícolas apaches con los métodos agrícolas estadounidenses modernos. «He visto escuelas de reservas que apenas enseñan alfabetización básica. Y aquí hay niños que son prácticamente trilingües y comprenden conceptos históricos y científicos complejos. El secreto está en tratar todas las culturas como valiosas fuentes de conocimiento», explicó Ayanna. «Cuando los niños apaches ven que sus conocimientos tradicionales se respetan y se enseñan junto con las materias europeas, se más en todos los aspectos de su educación a medida que avanzaba la tarde. La inspección del general Carleton se convirtió en algo más parecido a una consulta, en la que el general buscaba asesoramiento sobre cómo implementar programas similares en toda su jurisdicción. Reconocer que su comunidad experimental se había convertido en un modelo para otros fue a la vez gratificante y abrumador en esa tarde, mientras el general y sus hombres acampaban cerca. Harrison se encontró de nuevo en el lugar donde se enfrentó por primera vez a la decisión que le cambió la vida. Los muros de adobe de su rancho original aún eran visibles a lo lejos, ahora utilizados como almacén para los útiles escolares, y la maquinaria agrícola que sustentaban a su creciente comunidad en Ayanna se unió a él en su contemplación. Traían a James con ella para que el niño pudiera despedirse del hombre al que había llegado a ver como un segundo padre. A los 18 meses, James ya mostraba signos de la inteligencia y la determinación que habían caracterizado a su madre, pero con una alegre confianza que sugería que crecería en un mundo muy diferente al que había moldeado a sus padres. «He estado pensando mucho en Itzel hoy», dijo Ayanna en voz baja, sentando a James en su regazo. «Nunca vio crecer a Elena, nunca presenció los cambios que hemos logrado. Pero, en cierto modo, todo lo que hemos logrado es un monumento a su memoria». Harrison asintió, comprendiendo la veracidad de su observación. La muerte de Itzel había movilizado a su comunidad de maneras que su supervivencia tal vez no lo hubiera hecho, creando un compromiso compartido para garantizar que ninguna otra mujer sufriera como ella. «Elena crecerá sabiendo que el sacrificio de su madre ayudó a crear un mundo mejor», dijo Harrison. «Y James comprenderá que su padre murió intentando lograr la paz, no la guerra». Mientras observaban las estrellas emerger en el cielo del desierto, Harrison reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta ese momento. 2 años atrás, era un soldado de carrera que obedecía órdenes sin rechistar, aceptando los compromisos morales que el servicio militar parecía exigir. Ahora era maestro, líder comunitario y algo en lo que nunca imaginó convertirse en un símbolo de la posibilidad de que personas de mundos diferentes pudieran elegir la comprensión por encima del odio. El sonido de las voces de los niños llegaba a través del valle desde la casa de Morrison, donde Elena, sin duda, se resistía a irse a dormir con la tenaz determinación que había heredado de sus padres. En pocos sacos, ella y James formarían parte de la primera generación de estadounidenses que crecieron viendo la diversidad como algo normal y el conflicto como algo que podía resolverse mediante la comprensión en lugar de la violencia. «Chris Kudrow», preguntó Ayanna, expresando la pregunta que los atormentaba en todos sus momentos de tranquilidad. «Esta comunidad que hemos construido, los cambios que hemos iniciado, ¿sobrevivirán cuando nos vayamos?» Harrison consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en los niños que estaban aprendiendo a ver más allá de los prejuicios de sus mayores, las políticas que se estaban cambiando en Washington basándose en su ejemplo y las semillas de comprensión que se habían plantado en docenas de comunidades similares en todo el territorio. «Creo», dijo finalmente, «que hemos demostrado algo importante. Hemos demostrado que cuando las personas eligen verse como seres humanos, en lugar de enemigos, se hacen posibles cosas increíbles. Esa es una lección que no se aprende fácilmente». Mientras caminaban de regreso a sus hogares, Harrison sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con logros personales, sino con la certeza de que sus decisiones habían generado un cambio que se extendería mucho más allá de sus propias vidas. Habían comenzado con la simple decisión de tratar a 2 mujeres embarazadas como seres humanos merecedores de dignidad y respeto. Esa decisión se había convertido en un movimiento que estaba transformando la forma en que los estadounidenses concebían la raza, la cultura y la posibilidad de una coexistencia pacífica. El viento del desierto susurraba entre los álamos, que ahora bordeaban los canales de riego que habían excavado para revitalizar el valle. En Isonedo, Harrison escuchó las voces de todos aquellos que habían contribuido a su éxito en Itzel, cuya muerte los inspiró a esforzarse más. Morrison, quien prefirió la conciencia a su carrera. El mayor Sterling, quien brindó un apoyo
crucial en un momento decisivo, e innumerables otros que vieron en su ejemplo la posibilidad de una historia estadounidense diferente. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para extender su influencia y profundizar su impacto. Pero esa noche, mientras Harrison arropaba a James en la cuna que había construido con sus propias manos, y besaba a Ilana con el cariño reconfortante de quienes han compartido sueños imposibles y los han hecho realidad, supo que ya habían logrado algo que los superaría a todos. El legado que habían creado perduraría en cada niño que aprendió a ver más allá de los prejuicios, en cada política que protegió a los vulnerables, y en cada persona que eligió la compasión en lugar de la crueldad, al enfrentarse a su propia decisión moral. Harrison se dio cuenta de que era exactamente el tipo de legado del que su madre se habría sentido orgullosa en uno, construido no sobre la conquista ni la dominación, sino sobre el simple reconocimiento de que todo ser humano merece ser tratado con dignidad y respeto. A lo lejos, un coyote llamó a su pareja al otro lado del desierto, y el sonido parecía llevar consigo la promesa de nuevos comienzos y la esperanza de que lo mejor de lo que habían construido juntos perduraría mucho después de que sus propias voces se hubieran unido a las conversaciones susurradas de la historia. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.